Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes este día, este maravilloso día que Dios nos ha regalado. Bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Les saluda la pastora Rachel Payán de la Iglesia Sublime Gracia. Qué bendición el poder estar aquí una vez más. Nos gozamos cada vez que venimos al canal 38, bendecimos este canal. Y bueno, hoy conmigo tengo también una invitada, está conmigo la pastora Nina Abud. Dios le bendiga, pastora. Dios les bendiga, buenos días. Es un gozo poder saludarles y poder bendecirles. Damos gracias al Señor por este tiempo tan lindo donde nos vamos a gozar y yo sé que el Espíritu Santo nos va a hablar. Así que atentos a lo que el Señor va a hacer. Amén, amén. Y le invitamos también que si tiene peticiones de oración, nos puede llamar al 915-532-8518. Amén. Estamos aquí dispuestas para orar por ustedes en lo que estamos aquí compartiendo la palabra, pastora. Amén. Es una bendición, ¿verdad? El que podemos estar aquí en este mes donde estamos hablando, ¿verdad? Del pueblo escogido de Dios, Israel. Y hoy quiero llevarles en un viaje bíblico, histórico, espiritual, para conocer un instrumento único que Dios usó para hablar a su pueblo. Aleluya. Y ese instrumento es el shofar. El shofar no era un instrumento musical común. No era para entretener ni para adornar, ¿verdad? Así como los instrumentos que a veces utilizamos, como el saxofón, la guitarra. No, no, no. Este era un instrumento único que Dios usó para hablar a su pueblo. Cada vez que sonaba, representaba un mensaje divino. La Biblia nos dice ahí en Joel, capítulo 2, versículo 1, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Aleluya. Mire qué maravilloso es. Dice: tocar trompeta en Sión y dar alarma. El shofar era una alarma, una voz, un clamor que sucedía y sacudía a todo el pueblo, pastora Nina. Amén, amén. Es un instrumento que da un sonido espiritual y provoca algo en los aires. Así que es Amén. Algo maravilloso que este día estamos aprendiendo. Y yo creo que es maravilloso que el pueblo de Dios entienda los instrumentos, uno de los instrumentos tan hermosos que el Señor nos ha dado para poder cambiar la atmósfera en el lugar donde nos encontramos. Amén, amén. Esto es lo más maravilloso, ¿verdad? Cómo Dios utiliza diversas cosas, ¿verdad? Para hablarnos, para llamarnos, para captar nuestra atención. Y esto es algo que el pueblo de Israel usaba continuamente, el shofar. Vamos a ver un momentito, ¿verdad? Lo que significa o qué es el shofar. El shofar es un cuerno de carnero que se usaba en Israel desde tiempos muy antiguos. No se fabricaba de metal ni madera, sino que era de lo más sencillo, el cuerno de un animal. Pero Dios le dio un significado espiritual profundo. Y aquí sí lo puede tener, tenemos el shofar. Thank you, Lord. Aunque está pequeñito, pero lo traje para que pudiéramos ver, ¿verdad? O sea, lo que es el shofar, algunos tal vez ya lo conocen, algunos han escuchado el hermoso ruido que hace, lo que se provoca en el ambiente cuando el shofar es usado, ¿verdad? Esto es algo que fue dado por Dios. Amén. Para el pueblo. Amén. Entonces, ¿para qué se usaba? La Biblia nos dice que el shofar se tocaba en momentos claves. El primero era para reunir al pueblo. Ahí en Números, vemos ahí en Números 10:3 que nos muestra que el sonido del cuerno llamaba a todos a congregarse, dice, y cuando los tocaren, toda la congregación se reunía ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Pastora, podemos ver que esto era un llamado a congregarnos. Amén. Es algo muy especial. Recordemos que este instrumento, familia, de viento es uno de los más antiguos conocidos por el hombre, llevando más de 4,000
años de uso, más de 4,000 años de uso. Cuando yo vi esta información, wow, me sorprendió. Su manufactura es llevado a cabo por medio del vaciamiento del interior de los cuernos de ciertos animales, prefiriéndose que los que más curvatura posean. O sea, entre más curva tienes, está mejor. El shofar más popular de las congregaciones es el cuerno de la torcedura triple, el yemanite, de un antílope africano del oeste llamado kudú. Yo creo que esta información es muy importante porque el cuerno no solamente se hace del cartílago del hueso carnudo y de la queratina del animal, así como el cartílago de nuestros oídos, de eso se hace. Se perfora un agujero en la extremidad para que la respiración atraviese y alisar los bordes externos ásperos hacia el instrumento. También se calienta y se presiona para doblar su dimensión de una forma variable para el mejor uso de las manos de su dueño. Así que vemos que esto es algo muy especial hecho por Dios. En su definición es algo muy lindo, porque nada más quiero verificar esto antes de continuar y ver en los momentos en que se usaban, que yo sé que entró en esto, pero yo creo que esto es muy importante. En el sentido original significa, amada familia, en el hebreo es incidir, y miren lo que significa incidir: es corneta o cuerno curvo, bocina, clarín, corneta, cuerno, trompeta. La raíz primaria es brillar, es decir, figurativamente estar hermoso. Incidir, ¿qué significa incidir? ¿Qué es lo que hace el shofar cuando usted lo está tocando, este instrumento tan hermoso? Es cortar, romper, hendir, escribir, es grabar, separar, apartar, hacer una incisión o cortadura. ¡Wow! ¡Qué precioso lo que hace! Y esto es muy bonito entenderlo, porque cuando usted ya está hablando de las experiencias que los israelitas tuvieron, lo entiende de una manera más clave. El sonido del shofar no es simplemente producto del sentido de un hombre al extremo de un cuerno. Por el contrario, de acuerdo con el significado de incidir, esto es mucho más que eso. Es una incisión, un corte, una separación a las esferas espirituales que remarcan el poder y la presencia de Dios y sus ejércitos celestiales. Aleluya. Eso es maravilloso. Cuando usted y yo usamos el shofar, algo se está experimentando, una sensación en nuestro ser interior que penetra profundamente nuestro espíritu y nos prepara para la guerra, para la venida del rey, para las fiestas, etcétera. O sea que este instrumento es algo muy especial que Dios está usando, pastora. Así es. Y qué bonito, ¿verdad?, cuando podemos entender que dice que rompe los aires. Por eso es que se utilizaba este instrumento, pues podríamos decir cuerno, tal vez, ¿verdad? Pero su nombre correcto es el shofar. O sea, que fue utilizado por Dios para romper los aires, romper atmósferas. Porque cuando se tocaba y se escuchaba, el pueblo estaba alerta. O sea, eso es bien tremendo, ¿verdad? Amén. Por eso es que cuando nosotros escuchamos, cuando suena el shofar, ¿verdad? O sea, es un sonido diferente que te está alertando, te está llamando, ¿verdad? Decíamos, como dijo la pastora, es importante entender cómo es formado, para qué es, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tenemos que poner atención cuando este instrumento es tocado? Porque el pueblo de Israel estaba atento, amén. Porque primero era que reunir al pueblo. Algo está a punto de suceder. El shofar sonó. Segundo, para anunciar guerra o alerta, ¿verdad? O sea, había diferentes sonidos, porque los que saben tocarlo saben hacer y distinguir los sonidos, ¿verdad? El primero es llamado a alerta, el segundo es un llamado a guerra, ¿verdad? Entonces dice que al sonar los shofares alrededor de Jericó, las murallas que sucedían caían ahí en Josué capítulo 6, versículo 4 al 5, y dice: y 7 sacerdotes llevaran 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día darías 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, dice, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará
a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevar el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Aleluya. Qué maravilloso. ¿Se puede imaginar esa escena, pastora? Amén, amén. Era algo glorioso. Yo creo que por eso el pueblo tembló. Es que no solamente el pueblo tembló, amada familia. No, Yo no. creo que los enemigos que estaban en Jericó, Amén. cuando oyeron la bocina, cuando oyeron el chofar que tocaba, era un estruendo, era una separación. Lo que hacía el sonido del chofar era que hacía huir a los demonios. Amén. Los demonios que Aleluya. estaban en ese lugar posesionando y tomando territorio. Cuando se sonó el chofar, tuvieron que salir corriendo. Ellos que tomaban ese territorio, Dios se lo entregó a Israel y sacudió la tierra entera. Por eso el espíritu de ellos decayó, se metieron en temor, porque dijeron: este pueblo viene y viene con fuerza para poseer. Y eso es algo maravilloso, porque el chofar es un instrumento de guerra y nos entrega ciudades, nos Amén. ayuda a pelear para entregarnos lo que Dios nos entregó, lo que Así Dios es. ya nos dio, o la promesa que Dios ya nos dio. Así que es algo Amén. maravilloso. Amén, amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso es, ¿verdad? Que sabemos que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él entregó las armas al pueblo de Israel estratégicamente para entregarles la victoria. Podemos regocijarnos con esto, porque tal vez tú no entiendes ahorita muchas cosas, pero por eso estamos aquí, para poder explicarte qué es lo que sucede y qué es lo que Dios ha hecho a través de la historia, porque Él quiere entregarnos la victoria. A veces no sabemos cómo Dios lo va a hacer. El pueblo de Israel no sabía, pero Dios ya tenía su propósito, Él ya tenía su plan. Él sabía que la victoria venía, pero ¿cómo venía la victoria? Por eso necesitamos aprender a caminar en obediencia. Amén, creyendo que Dios sabe lo que hace. Y podemos ver que una de las cosas, ¿verdad? También que el shofar hace o significa es en las fiestas solemnes, con la fiesta de las trompetas. Allí en Levítico capítulo 23 versículo 24 dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendráis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Pastora. Amén. Esto es algo muy lindo, porque tenemos que entender que cuando suena el shofar en el ámbito espiritual, provoca un cambio, provoca una transformación. Amén. Miren, y es algo bien lindo, porque esto lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 16 también, cuando David usa un instrumento también de aire como el arpa. Y el arpa, tanto como el shofar, son instrumentos espirituales. Amén. Y él tocaba el arpa y dice que el espíritu que atormentaba a Saúl lo dejaba cuando David tocaba el arpa. Es de igual Así manera, es un es. ejemplo el shofar, de igual manera hacía huir los demonios. Miren qué lindo, el sonido de shofar también se oyó cuando Dios entregó sus estatutos y mandamientos a su pueblo en el monte Sinaí. Esto está en Éxodo capítulo 19, Éxodo 19, 20. Es decir, cuando el shofar suena, dice que sonó no solo para el pueblo de Israel, sino que sonó como un estruendo y afirmación para Satanás y sus demonios, y que la palabra de Dios se cumple en sus promesas. Dice que cuando el shofar, cuando Dios hablaba con el pueblo, se oyeron relámpagos y un sonido de shofar tan fuerte. Aleluya. Que el pueblo de Israel dijo: no, que Dios no hable con nosotros. Provocó temor en el corazón de ellos, tanto así que ellos dijeron: Moisés, que hable con Dios, nosotros no queremos hablar con Dios. Moisés, que hable y que él nos diga lo que Dios dice, porque el sonido del shofar sacude, estremece, hace que las Amén. tinieblas huyan, da liberación. Aleluya. Por eso es muy importante que no cualquier persona, eso es algo muy bonito y muy importante de destacar, que no cualquier persona puede tocar el shofar. Aparte, no todo el tiempo usted puede tocar el shofar, es cuando el Espíritu Santo le permite hacerlo. Amén.
Amén, así es. Por eso tenemos que ser bien entendidos, ¿verdad? En los tiempos, ser entendido a lo que Dios está hablando, ¿verdad? O sea, estar enfocados y entonados con el Espíritu de Dios. Porque estamos viendo, ¿verdad? Lo que significa el shofar. ¿Qué es el shofar? ¿Para qué es utilizado, verdad? Ya hemos visto algunas cosas. También podemos ver que también es utilizado para la coronación de reyes. Allí en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 34, vemos cuando Salomón fue proclamado rey. Dice, y allí lo ungirán al sacerdote Sadoc y al profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaráis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. Cada vez que el shofar sonaba, el pueblo sabía que Dios estaba hablando. Aleluya. Qué importante es que nosotros entendamos. Por eso decía la pastora Nina, no se puede tocar lo más a la ligera sin saber qué estamos haciendo. Porque cuando el shofar toca es porque nosotros tenemos que poner atención porque Dios nos está hablando. Y hoy, aunque tal vez no tengamos un shofar físico, el Señor todavía usa su palabra y su espíritu para despertar nuestros corazones. Amén. Hay algo, un sentir, un mover. Pero qué hermoso es, ¿verdad? Cuando estamos en un lugar y el shofar suena y tú puedes percibir cuando los cielos se rompen y el Señor se empieza a glorificar, pastora. Sí, es algo muy especial, amada familia, porque nos habla el shofar, no solamente nos está diciendo que es un instrumento de guerra, ¿verdad? Pero también es un instrumento profético, Amén. amada familia. También es un instrumento bíblico. El sonido del shofar fueron derribados, como dijo la hermana, los muros de Jericó. También Gedeón y sus 300 valientes en Jueces 7:20, cuando fueron y vencieron, Éxodo 20:18, como lo que hablábamos hace un momento, se escuchaban relámpagos en el monte y el sonido del shofar. Primera de Reyes 1:39, con motivo de celebración. O sea que hay muchos pasajes que nos afirman el sonido del shofar. Y quiero decirles que uno de los sonidos del shofar es el tequía, es un sonido como de trompeta y significa Jesús, reconocer a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. El sebarín son 3 notas cortas y significa doblegarnos ante Dios, clamar para que su misericordia descienda sobre su pueblo. El terúa son 9 notas pequeñas en rápida sucesión que simbolizan un sonido de alarma. Este es un sonido de guerra, es un sonido devastador. Tequía Gedolá es una nota mantenida al máximo sin corte alguno y significa la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento, que es lo que usted decía hace Amén. un momento. O sea que cada sonido que se hace tiene una función, una invitación para que los ángeles desciendan y peleen con nosotros en lo que se está proclamando o nos ayuden a entrar en la presencia de Dios arrepintiéndonos. Amén. Así es, aleluya. Porque el shofar no es solo un objeto antiguo, representa realidades espirituales muy poderosas. Por eso, ¿verdad? Estamos viendo el simbolismo del shofar, ¿verdad? Dijimos, el llamado al arrepentimiento. Ahí en Joel capítulo 2, versículos 12 al 13 dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, llamamiento, rasgar vuestro corazón y nuestros vestidos. El sonido del shofar era un grito que quebraba la dureza del corazón. Nos recuerda que Dios siempre nos llama a volver a Él. Mire qué maravilloso es el Señor. Él siempre nos está recordando que volvamos a Él. Amén. Por eso es que vemos cómo es un llamado al arrepentimiento. Que cuando nosotros podamos percibir en el Espíritu que Dios está hablando a nuestras vidas, también, ¿verdad?, nos lleva a la victoria espiritual. Josué 6:20 nos relata que cuando los
sacerdotes tocaron el shofar, el pueblo gritó y los muros de Jericó cayeron, porque el shofar representa que la victoria no viene por la fuerza del hombre, sino por la presencia de Dios, pastora. Amén. Recordemos que el shofar en sí es el sonido de Dios sobre la tierra. Amén. Es el sonido de la voz de Dios sobre la Así tierra. es. Por eso, cuando en el monte Sinaí ocurrió esto, fue algo maravilloso, como se oían estruendos, relámpagos, el sonido del shofar, sin que nadie lo tocara desde el cielo, se estaba tocando el sonido del Aleluya. shofar. Y es algo bien hermoso. Miren, cuando estábamos aprendiendo acerca de esto, me llevó el Señor a ver sobre Abraham. Cuando a Abraham Dios le pide que entregue a Isaac y provee un carnero en vez de ser sacrificado su propio hijo, su único hijo. Dios se lo pide, pero en el momento que lo iba a sacrificar, el Señor le dice: Abraham, he visto tu corazón, no lo hagas. Quería probarte si de veras ibas a obedecer. Y miren qué lindo, y tenemos que recordar que esta es una breve enseñanza de que Abraham había salido de Ur de los Caldeos, y en esta nación se dedicaban los hijos en sacrificio. Y lo más lindo es que Abraham, cuando ocurre este acto de fe que Abraham hace al entregar a su hijo, pero Dios provee un carnero, y lo más lindo es que no solamente se comprueba la fidelidad de Abraham hacia Dios, pero de Dios hablando a Abraham, diciéndole: los dioses que te pedían que tú sacrificaras a tus hijos, yo no soy como ellos, tú no tienes que sacrificar a tus Aleluya. hijos, yo pongo el carnero que tú necesitas, yo Gloria a pongo el Dios. sacrificio, y él lo hizo. Eso fue algo tipología de Cristo. Amén. Cristo es exaltado porque él fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Él fue el sacrificio perfecto por ti y por mí para poder entrar en su presencia. Amén. Así que nos gozamos porque estos son actos proféticos que Dios estaba hablando y enseñándonos a través de ellos. Son celebraciones, son advertencias, miren qué hermoso lo que Dios hace. En el monte Sinaí el sonido de shofar marcó la presencia divina. Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, ya lo dijo la pastora, hubo sonido de bocina muy fuerte y se estremeció en el campamento, la caída de Jericó también. El año también del jubileo, familia, el shofar se utilizaba para marcar el inicio del año del jubileo en tiempo de liberación y restitución. Aleluya. Se toca en tiempo de liberación y restitución en Israel. Esto está en Levítico 25, 9, 10. O sea, usted puede ver, y más que lo estudia, usted puede ver que realmente Amén. el Señor está hablando a través de este sonido a nuestras Así vidas. es. Y se está decretando, se está estableciendo, no solamente en los cielos, porque recordemos que lo que atamos en la tierra es atado en los cielos, amén. y lo que desatamos en la tierra es desatado en los cielos. Cuando usted está tocando el shofar, usted está uniéndose con el cielo, y el cielo se pone de acuerdo con usted también para que haya liberación y para que haya sanidad. Eso es el tiempo de jubileo y de ver la presencia de Dios en medio de nosotros. Es un uso litúrgico en las festividades también, el Rosh Hashanah, el año nuevo, y el Yom Kippur, el día de la expiación. Esto usted lo puede encontrar número 29, y anuncios también del día del Señor mencionado en los contextos proféticos asociados con el día del Señor, y eventos escatológicos, donde dice: tocan trompeta y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová grande y temible. Miren Amén. qué hermoso lo que Dios nos habla a través de ello. Gloria al Señor. Qué maravilloso es, ¿verdad?, que nosotros podemos entender que cada vez que pensamos en el shofar, nosotros necesitamos recordar que Dios nos llama. Amén. Aleluya. Amén. Que Dios nos da la victoria, que Dios nos habla y nos prepara para la eternidad. Ya no tenemos mucho tiempo, amén, pero nosotros, ¿verdad?, queremos hoy decirte que el shofar representa primero un llamado a despertar. Romanos 13:11 nos dice: ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. El shofar es como la alarma espiritual. Hoy nos dice: iglesia, despierta, no sigas Amén. dormida, Amén. porque mi venida está cerca. Aleluya. Lo podemos sentir, se siente y se percibe en el aire que Cristo viene
pronto. En segundo, nos recuerda que necesitamos consagrarnos, pastora. Amén. Es tiempo de entrar en santidad con el amado y buscarlo con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas. Ya basta de estar jugando al wichiwachi, a ser tibios con un pie adentro y con un pie afuera. Es tiempo de santificarnos porque Dios está llamando a su pueblo a entrar a un tiempo nuevo. Así y para es. ello es necesario volver al Señor. Amén, así es. Y por último, nos dice que es un símbolo de victoria y de libertad. Thank you, Lord. Aleluya. Cada vez que el shofar sonaba en jubileo, los esclavos eran liberados, las deudas perdonadas. Amén. Y la tierra descansaba. Aleluya. El shofar nos recuerda que en Cristo tenemos libertad, que las cadenas se rompen, que hay victoria sobre el pecado y Amén. esperanza de vida eterna. Aleluya. Aleluya. Por lo cual el shofar nos recuerda que este mundo no será para siempre, como nosotros lo conocemos. Viene un rey y ese rey es Cristo Jesús, pastora. Amén. Eso es algo muy lindo porque el Señor nos está llamando a prepararnos para estar con Él por una eternidad. Se va a sonar la trompeta y vamos a ser levantados en un abrir y en un cerrar de ojos. La trompeta va a sonar y estaremos con Él por una eternidad. Así que, amada familia, ¿estás listo para irte con el amado? ¿Estás Aleluya. listo para tener victoria? ¿Estás listo para levantarte? ¿Estás listo para consagrarte? Todo esto es necesario para poder recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores que viene por su pueblo. Así es, aleluya. Por eso Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 nos recuerda. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Thank you, Lord. Aleluya. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pastora Nina, por estar aquí en este programa. Y nosotros les recordamos que el shofar es la voz de Dios llamándonos hoy. No Amén. lo ignores. Atiende a su voz. Y bueno, si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a su iglesia Sublime Gracia, ubicados en el 6501 Boeing Drive, espacio de 2, o allí con nuestra hermana pastora. En 9300 Carnegie Avenida, local número D, en Iglesia Puerta de Gloria Internacional. Les esperamos si no tienen un lugar donde ir. Bendiciones. Así es, bendiciones, que tengan un maravilloso martes. Amén. Shalom, pueblo.